Estamos en comunicación con el economista del CEPA, Martín Epstein, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Bien? Bien, bien, Cheto. Bueno, me alegro mucho. A ver, esta pregunta ya debes estar cansado de contestarla, pero bueno, no puedo dejar de consultártela. ¿Por qué aumenta la inflación cuando la economía está absolutamente paralizada? ¿Y cuál es y qué hubiera pasado, ¿no? Si la inflación se hubiese medido? Estás ahí, estamos en pantalla, te vemos. Hola, ¿cómo andás? Acá estoy. Pensé que estabas por teléfono, ¿cómo andás? Buenísimo. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera medido 100, por ejemplo, el IPC, que dice que hubiera sido mucho más alta, así todo? Así que bueno, contame un poco esto. ¿Por qué se está dando este fenómeno? Bueno, lo primero es que habría que decir que no es un fenómeno absolutamente monetario. Y por eso hay una explicación de fondo, que es que el gobierno no tiene cómo explicar o dar cuenta de una inflación que parecía bajar y que está rebotando nuevamente. Hay un montón de factores que juegan en la inflación, entre ellos los aumentos particulares de servicios. Si vos mirás, el rubro servicios viene creciendo desde hace un buen tiempo por encima del rubro bienes. Y esto es efectivamente lo que el gobierno quiso evitar cuando echó a la baña a comienzos de año y decidió la intervención del INDEC, básicamente. Claro. El INDEC intervenido por el gobierno con un índice de precios que toma una canasta muy vieja, que pondera de mayor manera los bienes que los servicios, y finalmente te pasa que el 2,1 de inflación que dio las últimas horas INDEC debería haber estado más cerca del 2,4, 2,5 si se medía como corresponde. Por eso es que cuando comparás con el índice de Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que se había dado algunos días antes, tenías una diferencia muy marcada entre el índice de precios de Ciudad con el de Nación. Ellos sabían que les iba a pasar esto, sabían que este año, que no era año electoral, las tarifas iban a correr por encima de la inflación, y entonces por eso decidieron, aun cuando ya se habían comprometido el año pasado a cambiar la modalidad de medición, cambiar la canasta, decidieron dar marcha atrás con eso, porque les hubiese restado la única bandera que siguen sosteniendo, que es la de la baja de la inflación. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, viste que uno de los temas principales de los días de hoy tiene que ver con la mora o las deudas que está teniendo gran sector de la población con las tarjetas de crédito. A ver, y que obviamente muy solidario el gobierno les dijo, jódanse, más o menos, es un problema de ustedes, no los vamos a ayudar en absolutamente nada, es un tema de privados. A ver, ¿cuáles son las causas principales justamente del endeudamiento de las familias argentinas con tarjeta de crédito? Y bueno, ¿y cómo notás vos que van a poder salir pronto, si es que van a poder salir de esta situación, ¿no? Que debe ser muy compleja? Mira, Pablo, yo te diría, hay dos razones que explican el aumento del amor en las familias. La primera es una pérdida de ingresos. ¿Sí? Claro. Esta es la más evidente de todas. Desde que asumió el gobierno de Milei, los salarios, tanto del sector público como privado, así como jubilaciones, pensiones y planes, vienen corriendo muy lejos de la inflación mensual. Y ese es un plan del gobierno, ¿sí? No es un error, no es una falla de cálculo. El gobierno, en donde puede, pisa paritarias, claro, en donde puede, congela ingresos, como pasó con la fórmula de movilidad jubilatoria, que la modificaron para que quede rezagada y no se recupere nunca, y donde no puede, porque es el sector privado, el gobierno no convalida paritarias por encima de la inflación. Entonces ahí tenés una explicación primaria, claro, que es que la gente tiene menos plata en el bolsillo. Entonces, como tenés menos plata en el bolsillo, tenés dos alternativas: o bien bajar tus gastos, o bien, una vez que ya no podés bajar tus gastos, endeudarte. No hay mucha más explicación, más vuelta que eso, ¿no? Digo, hay familias que tienen más margen para bajar sus gastos y entonces no se endeudan tanto. Hay otras familias que no tienen más margen para bajar el gasto, porque progresivamente, como del otro lado vos soltaste tarifas de servicios públicos en general, hay gastos que uno no puede dejar de pagar, ¿no? Si vos dejas de pagar la luz, dejas de pagar el gas, no Claro, tenés cómo vivir en tu casa. Si no tenés plata para pagar el transporte público, no podés ir a trabajar. Si te movés en auto y no pagás la nafta, que también se disparó una barbaridad desde que asumió Milei, no podés moverte tampoco. Digo, todos los gastos básicos de las familias se dispararon mientras los ingresos disponibles se caían. Y entonces, bueno, ahí hay un problema estructural. No es un tema entre privados, entre personas que, como dice el nuevo vocero, tienen falta de educación financiera. Es claro, un problema de falta de ingresos. Claro, totalmente. Esta falta de ingresos tenés que resolverla no de manera aislada o singular, sino de manera colectiva y general, porque el problema es estructural. Totalmente. ¿Tenemos un porcentaje en relación a este tema? ¿Estamos hablando de 20 millones de personas que están padeciendo esta situación?
El nivel de endeudamiento es para 20 millones de personas, el nivel de mora está en torno a los 5.800.000, casi 6 millones de personas, ¿sí? Y es un dato alarmante en, te diría, tres dimensiones. La primera es la dimensión formal, ¿sí? Si vos mirás todo el sistema financiero, está cada vez más estresado el nivel de mora, y ahí tenés como dos cuestiones. Una, la mora como problema de las familias, que no se pueden volver a endeudar para refinanciar sus deudas ya, porque están como deudores morosos. Y de la otra ventana, si querés, para los agentes del sistema financiero, los bancos en general, que progresivamente van viendo un problema de cartera, ¿no? Cuando el porcentaje de mora es mayor. Ahora, si te pasás a las otras dos partes del componente, que es el sistema de las fintech o del sistema no financiero formal, la mora es mucho más alta, porque el análisis crediticio que se hace en una fintech es mucho menor que el que se hace en un banco. Si vos vas a un banco a pedir un préstamo personal y te piden hasta la partida de nacimiento y el grupo sanguíneo. Ahora, entra tu teléfono a una billetera virtual en la cual tenés algunos pesos guardados ahí o cobrás por alguna razón en esa billetera y tratás de sacar un préstamo personal, lo sacás en 30 segundos, virtualmente no te preguntan nada, ¿sí? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus ingresos disponibles? ¿Cómo vas a pagar? No te preguntan nada. Y entonces, para asegurarse que su ganancia esté asegurada, ¿qué es lo que pasa? Te cobran una tasa de interés usuraria. Perfecto. Entonces, con esa tasa de interés, el sistema fintech se financia, pero estrangula a las familias. Y el último componente, que es el que no podemos registrar nunca, es el de la mora en el sistema informal, ¿sí? El prestamista de barrio, que te presta porque llegaste a una instancia en la cual no tenés cómo endeudarte. Bueno, a medida que descendés en esa escalera que acabo de describirte, la presión es peor y el problema de incumplimiento se hace cada vez más grave. De hecho, hay una tasa de suicidios bastante importante. No sé si será por este tema en particular, pero me parece que debe rozar bastante por ahí. Te iba a decir algún dato más. El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, denunció penalmente a Marco Galperín por el delito de usura debido a las altas tasas de interés de los préstamos otorgados a través de Mercado Pago. O sea, evidentemente esto que estás comentando debe estar sucediendo en muchas billeteras virtuales. Lo que habla un poco de Galperín es que encima el Estado los beneficia no haciendo que pague lo suficiente cantidad de impuestos que deberían pagar. Es como que lo premia, ¿no? Creo que hay 42 millones de dólares que no pagó en temas de beneficios fiscales por exenciones, ¿no? O sea, el Estado lo perdona porque es bueno. Y estos tipos no perdonan a nadie, evidentemente, ¿no? Hay una contradicción en ese sentido bastante compleja, ¿no? Sí, yo ahí te diría, Galperín es la punta del iceberg, ¿no? Porque obviamente es la fintech más grande que hay en la Argentina, que de alguna manera es a quien podemos visualizar como el representante de. Después tenés un montón de otras más chiquititas, con menor incidencia, pero obviamente ponemos a Galperín y a Mercado Libre y Mercado Pago como emblemas por su volumen. Mercado Pago tiene una ventaja, además de la exención impositiva que tiene Galperín por seguir siendo parte de economía del conocimiento, es que desde que asumió Milei, en una decisión que debería haber sido revertida o bien por el Congreso o bien por la Corte Suprema, decidió hacer una reforma integral del sistema argentino con el decreto 70-2023. Bueno. El 70-2023 es virtualmente una reforma integral a nuestra legislación interna e incluye dentro del apartado bancario y no bancario o no financiero la liberación de la tasa de interés. Entonces, por eso hoy tenés a billeteras que te prestan al 300, 400, 600% de tasa efectiva anual, cuando en cualquier país del mundo esa persona estaría presa por usura. Claro. Entonces, me parece que lo que dice Solano tiene todo sentido. Es una cosa de loco. No me imagino, lamentablemente, a un poder judicial autónomo avanzando contra la usura de Mercado Libre y Mercado Pago, pero tiene sentido lo que plantea. Sí. Otro de los temas que se trató esta semana, creo que ayer, ¿no? Se presentó, se publicó en el boletín oficial, tiene que ver con los préstamos del Banco Central de dólares a empresas que no generan dólares. ¿Cuáles serían las consecuencias a mediano o largo plazo de esta situación? Mirá, lo primero que te diría es, muestra una debilidad enorme del gobierno, ¿no? La desesperación por inyectar de alguna manera incentivos para invertir en nuestro país es ya muy evidente y van hacia la medida más arriesgada en términos macroprudenciales que el gobierno ha tomado. Mirá que ha tomado varias complicadas, pero esta es de las más complejas porque hay un factor fundamental que es este.
toda vez que hay incentivos a endeudarse en dólares y no hay forma de garantizar que el que se endeudó pueda pagar esos dólares, estás a tiro de un conflicto económico, de una corrida fuerte, de una devaluación, para que el sistema se te desarme y explote. Le pasó a Macri, le pasó fuertemente a De la Rúa y Claro. a la Alianza. ¿Pero por qué hacen esto sabiendo todo? Estamos hablando de Caputo, estuvo en los dos lugares. Bueno, porque finalmente a ellos lo que les interesa es llegar a buen puerto y ellos ven que de acá a las elecciones del año que viene nada va a explotar. ¿Sí? Ellos no se imaginan que, que de acá a octubre del año que viene nos vaya a pasar un 2001. Entonces, como no creen que eso vaya a pasar en el corto plazo, dicen, nos vamos a jugar el último gran poroto, que es incentivar al endeudamiento en dólares para que eso sirva de palanca para fomentar la inversión. Claro, lo que no perciben, que es lo mismo que no percibían quienes fomentaron esa dinámica en los últimos años del proyecto neoliberal anterior, del de Menem, es que no hay incentivos para invertir. No es un problema de falta de recursos, es un problema de que la economía argentina, el mercado interno está completamente congelado, frenado. Y entonces, ¿cuál es el incentivo para invertir en pesos o en dólares si tu tasa de rentabilidad posible es negativa? Entonces, en ese escenario, lo que está generando es un peligro latente, fuerte, de descalce de depósitos, porque finalmente, ¿qué es lo que van a prestar los bancos? Los dólares que tienen depositados, ¿de quiénes? De los ahorristas que dejan sus dólares en el banco. ¿Cuánta plata en dólares hay hoy invertida en los bancos de gente que ahorra en dólares? Mira, hoy la cantidad de dólares en el sistema ronda los 40.000 millones, las reservas de circulares. Es un montón de guita. Sí. Pensar que hasta ahora es una cifra que los bancos tienen virtualmente inmovilizada, porque solamente le pueden prestar esos dólares a empresas, o solamente le podían prestar esos dólares a empresas vinculadas al comercio exterior, que podían garantizar que eventualmente podían repagar esos dólares. El riesgo que se abre es, primero, que el tope del 15% de cartera, que es el que supuestamente anunció Caputo, iba a garantizar, no figura en el decreto. En el decreto no hay un tope. El tope lo va a resolver finalmente el Banco Central. No, o sea, estamos a tiro de una resolución del Banco Central que diga, en lugar de que el tope sea 15, será 30, será 50 o no hay tope. Y esto es una decisión que toma Bausili con el directorio, no es que tiene que pasar por el Congreso, no es que tiene que pasar por ninguna decisión. Digo, le entregó a Bausili y al Central la potestad de facilitarle a los bancos, prestar los dólares de los ahorristas a la tasa que se le ocurra también, porque finalmente el banco es un banco que quieren ganar, los bancos tienen como objetivo ganar plata. Insisto, el riesgo sistémico en el que nos quiere meter este gobierno es peligrosísimo, y el riesgo que tiene extra es que en cuanto esto empiece a olfatearse como un peligro, la gente naturalmente, digo, tenemos registro histórico de cómo se vive en la Argentina. Entonces, que no te sorprenda que haya ahorristas, pequeños ahorristas, que tengan sus 1.000, 2.000, 3.000 dólares y digan, che, yo por los dos me los saco de acá. Por las dudas. Yo no sé si esto termina bien. Totalmente. Uy, se viene algo complejo. Bueno, esperemos que no la vean mucho esta nota, porque si no va a haber, sí, la gente va a tratar de cuidarse, obviamente, de salvarse, ¿viste? Obviamente cada uno cuida sus mangos como pueden. Bueno, Martín, te agradezco, la verdad, un fenómeno como siempre. La verdad que te tendríamos que traer a piso y preguntarte todos los temas en relación a todo lo que pasa con un país como la Argentina, sobre todo gobernado por un tipo como Milei, y que en el Ministerio de Economía esté Caputo, que encima está haciendo todo lo que ya hicieron los otros gobiernos, como el de la Rúa y de Macri, y nos está poniendo en una situación en donde otra vez quizás el pueblo argentino esté en jaque a punto de quizás un 2001. Qué colmo, ¿no? Qué colmo de los colmos. Sí, la verdad que es llamativo cómo la historia se repite en ciclos tan cortos. Uno tiene a pensar que la memoria de corto plazo debería mantenerse, ¿no? Y sin embargo, nada, pasaron apenas 8 años y ya estamos de vuelta con un Caputo embarcándonos en un escenario virtualmente muy peligroso hacia adelante, como es este último que decíamos de liberar los préstamos en dólares. Totalmente. Martín, te mando un fuerte abrazo y mil gracias por esta participación. Abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente para vos, muy amable.